Voy a contarles un poco el perfil de Michael. Él en este momento trabaja desde hace más de un año como Innovation Manager de LegalNova, uno de los actores con los cuales decidimos crear esta iniciativa del Digital Seed Program Eje Cafetero. Es Innovation Consultant, ha trabajado como Design Thinker, Innovation and Design Leader de LegalNova, ha trabajado en el Centro de Innovación en Bogotá y también ha tenido experiencia como diseñador de innovación, desarrollo e investigación del tiempo y entidades como Social Media Coordinator de Wake Up Brain. En este caso, pues Michael tiene una formación específica en temas de producto, diseño de producto y ingeniería industrial y diseñador industrial como tal, ¿cierto? Michael, bienvenido a este espacio. Acá estamos con los emprendedores que hacen parte de las fases finales del Digital Seed Program y pues acá dejamos a tu disposición a los participantes para que puedas proveerles de toda la información correspondiente. Muchas gracias por tu presencia. Gracias, Moiso. No, 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 muchas gracias a ti, Héctor, Moisés, pues nada, un gusto estar aquí. Qué pena con ustedes los problemillas de internet, pero pues hoy quisiera hacer una sesión más que todo más práctica, más charlada. La idea es que pues ustedes, los emprendedores que están acá también, que puedan resolver sus dudas. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y que tiene mucho valor en el ecosistema y es cómo contamos nuestra historia, ¿no? Nuestra idea, cómo vendemos nuestra idea y cómo atraemos con esta idea de negocio, con estos nuevos modelos de negocio, inversionistas o stakeholders importantes que consideremos a la hora de estar contando nuestra idea. Entonces, la idea es que aquí, como lo dijo Héctor, yo presentar, les voy a presentar mi pantalla, que es precisamente, y ustedes me pueden decir. Ustedes ya ven ahí mi pantalla. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, Sí, ya ya, va Mike. a pantalla. Listo, súper. Entonces, como les contaba Héctor, porque estoy aquí, porque este man les está hablando hoy aquí, eh, desde la perspectiva que es el ecosistema de emprendimiento hay algo muy importante y es eh, cómo estas nuevas ideas de negocio pueden abarcar estos espacios donde estamos buscando apoyo, donde estamos buscando inversión. Y hoy les hablo yo porque mi experiencia profesional me ha traído a actualmente ser el director manager del área de innovación de LegalNova, que es una consultora para emprendimientos y corporativos en la región, pero actualmente también como mentor certificado de emprendimiento en la Universidad de los Andes de Colombia, eh, y en donde se maneja un tema clave y es cómo conectar con estos interlocutores, cómo conectar con las personas, cómo conectar con estas personas que no conocen nada de nuestro negocio, pero, perdón, pero de las cuales necesitamos. ¿Listo? Entonces acá es muy clave esto porque hoy vamos a hablar del pitch y yo quiero hoy que esta sesión es un nuevo formato que estoy probando. Voy a rayar. Ustedes, la idea es que me hagan preguntas, que rayemos sobre el papel y que podamos solucionar esas dudas. Pero acá vamos a hablar algo muy importante y es del pitch, de ese pitch, pero a través de algo que es muy importante y es la emocionalidad, ¿sí? Porque en definitiva aquí lo que estamos hablando y es cómo cautivar, cómo atrapar y cómo enganchar a la gente que nos está escuchando. Por acá tenemos levantada la mano de, no sé Yo, quién soy está yo, levantando. Moisés. Ah, Moisés, cuéntame. Sí. Quiero hacer aquí una observación a la audiencia y es recordarles, varias veces hemos visto y se ha hablado de la sesión de pitch y de lo importante que es un pitch. Aquí estamos ya acercándonos al evento final, que va a ser un evento que estará pensado y diseñado para que ustedes expongan en el eje cafetero los resultados que han alcanzado en este programa de acompañamiento y que puedan acercarse a la cantidad de contactos y actores que puedan de alguna forma apoyarlos a que su negocio
crezca, se mueve, se proyecta, lo que sea. Entonces, esta es otra perspectiva. Lo que nos va a contar acá Michael es otra perspectiva de cómo poder contar la historia, ¿sí? Y es parte de lo que aquí la invitación que hago es que seamos muy atentos y que también en este ejercicio ustedes puedan exponer y decir cuáles son esos temores y esas dificultades, porque muchas veces cuando nos socializan un pitch pensamos que hay una única estructura y una forma de hacerlo. Y al final es cuál es la historia que quieres contar y cómo esa historia así conecta y cautiva. Entonces, es para que le presten atención, mucha atención y que hagan las preguntas, que cuenten los temores, las situaciones que ustedes creen que enfrentan y esas dificultades que puede haber al momento de poder contar la historia de lo que ya han hecho, porque aquí no es que se esté inventando algo, aquí ya van a contar es lo que han vivido, lo que han encontrado, lo que se han dado cuenta que funciona, que no funciona, y es parte de la naturalidad y la honestidad de cómo se puede contar y transmitir una historia. ¿Listo? Es la observación que quería hacer con lo que vas a contar, Michael. Súper, y creo que va muy de la mano con lo que les decía, porque al final estamos contando una historia, nuestra historia. Y las historias, como ustedes bien saben, o como, o como lo ven en el día a día, por ejemplo, cuando ustedes compran algo, cuando ustedes van a algún lugar, cuando ustedes salen con sus amigos, salen con su familia, todo hace parte de una historia con la cual nos identificamos. Y el pitch, en este sentido, para presentarlo frente a inversionistas, pues también tiene que ser esa historia, tiene que ser esa historia donde el inversionista se identifique, donde el inversionista encuentre esa relación frente a su tesis de inversión, donde el inversionista encuentre ese lugar en donde sienta que puede eh, colocar su inversión, ya sea en capital, ya sea en trabajo, ya sea en conocimiento y en conexiones, en un lugar seguro. Y así por eso mismo quiero empezar esto con un tema de emocionalidad, porque aquí vamos a hablar es más allá de la estructura que como lo dijo Moisés, ya lo han visto, es con cómo yo presento mi negocio, mi negocio, y frente a quién. Y ese quién es muy importante porque debemos entender a quién le estamos hablando. ¿Sí? Debemos por lo menos saber a quién le vamos a hablar en un sentido de cómo llevo mi discurso a que sea interesante y a que sea enganchador. Porque en definitiva, un emprendedor, un emprendimiento tiene un sinfín de información que se puede presentar, pero puede que no toda esa información sea una información que tenga valor o que le genere valor a este inversionista. ¿Listo? Entonces acá es importante primero eso porque acá nos tenemos que hacer varias preguntas. Y en esas preguntas, ¿qué es a, a esta persona que le interesa? ¿Sí? O esta persona qué intereses tiene. No sé si ustedes se han visto Shark Tank, pero si se lo han visto por ahí, pues ustedes han visto que los perfiles de cada inversionista no son los mismos. Hay unos que les representa claramente, hay un tema de rentabilidad, hay un tema de sostenibilidad importante para todos, pero hay inversionistas que su tesis de inversión es de pronto el equipo, que el equipo se vea muy fuerte, que el equipo sea complementario. Hay otros inversionistas que van mucho por el tema del mercado. Hay otros inversionistas que van mucho a tesis de tecnología, por ejemplo, de solo de base tecnológica. Hay inversionistas que tienen sus tesis o le creen mucho más a emprendimientos que generan un impacto sociocultural, socioeconómico, socioambiental, y eso es importante conocerlo. Muchas veces no vamos a poder conocerlo a profundidad, pero sí podemos indagar sobre este tipo de inversionistas. Entonces, ¿qué le interesa? Y la segunda es, ¿qué le puede interesar de mi negocio? ¿Sí? ¿Qué puede ser importante para esta persona de mi negocio, de mi emprendimiento? Para poder yo hacer ese match y decir, venga, mi storytelling, mi estructura, que vamos a hablarla aquí, que está acá, va a tener un sentido para esas personas, para ese inversionista. ¿Sí? Porque muchas veces, como les digo, tenemos mucha información y tenemos temas de, perdón, de
rentabilidad, de proyección de mercado, estamos aquí, hemos consolidado tanto porcentaje en utilidades, hemos tenido tantos hitos durante el negocio, proyectamos que esto llegue a este lado, proyectamos que esto llegue a nivel internacional, X, Y, Z, podemos generar discursos de mil maneras, pero si finalmente no conectamos con esa persona que nos está escuchando, esta persona que está acá, pues en definitiva no vamos a hacer nada, ¿sí? Porque pues el discurso va a quedarse ahí. ¿Listo? Y por eso mismo el pitch es muy importante a la hora de vender nuestro negocio, porque muchas veces nos hablan de, tenemos poco tiempo, nos habrán hablado del elevator pitch, nos habrán hablado de, tenemos, tenemos que presentar muchas cosas muy rápido, pero muchas veces menos hacer o presentar menos cosas, pero muy concisas, muy al punto, hace la diferencia. ¿Sí? Y por eso si ustedes ven aquí, acá tengo, acá tengo estos como nueve temáticas o categorías grandes que debería tener un pitch que vamos a ver muy rápidamente hoy. Pero lo vamos a ver desde un tema de cómo podemos implementar esto para que sea mucho más clara mi solución. ¿Listo? Entonces aquí es importante tener claro esto primero. Y es, muchas veces, y ustedes no lo creerán, en ciertas presentaciones pues no se sabe quién está presentando, no se sabe aún ni el nombre de el emprendimiento, no se sabe quién está al frente, no se sabe, no hay una introducción frente a lo que vamos a presentar, ¿sí? Entonces es muy importante esto, ¿por qué? Porque genera el primer impacto. Y acá es donde ese primer impacto lo va a dar nuestro nombre, porque es un tema de recordación, y nuestro logo, ¿sí? Porque eso genera recordación. Y esto empieza a generar un posicionamiento en todo el discurso sobre quién nos está hablando, a quién tengo al frente. E inconscientemente, pues eso va quedando, lo va procesando nuestro interlocutor para que quede mucho más claro. Entonces no es como, venga, si empezamos por el segundo, por ejemplo, yo te estoy presentando un problema, pero ¿quién me está presentando el problema? Hay un tema de asociación, ¿listo? Entonces eso empieza a ser interesante porque ya asocia a quién les asocia del problema que estoy hablando y yo como presentador del que estoy hablando lo asocia con la persona que me está escuchando, ¿sí? No le está hablando por allá, estaré hablando de un problema ambiental y me está hablando Coca-Cola, de pronto no tiene mucha coherencia, ¿sí? Pero si empezamos a dejar, dejar esa información mucho más clara desde un principio de quién nos está hablando, a quién le estamos hablando, es mucho mejor. Y acá en medio de esto, pues de ese quién nos está hablando, lo voy a hacer con otro color. Mm, Permítanme aquí, cambio a un morado. Aquí en medio de esto, si ustedes ven acá me dice, presentemos el problema, ¿sí? Pero yo lo que hago en este sentido es decirle a los emprendimientos, genere un gancho. ¿Y qué es ese gancho? Es alguna frase, alguna frase o alguna pregunta que identifique a la persona que nos está escuchando con lo que vamos a empezar a contar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi emprendimiento trata de la salud física de los abuelos, bueno, de las personas de la tercera edad, podemos empezar con un tema de una pregunta que lleve al inversionista a pensar en su salud, si es una persona mayor, o al inversionista pensar en la salud de sus abuelos o de sus padres, si es una persona que pues no es tan mayor y de pronto no hace mucho sentido esto. Pero ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo empiezo a atraer a esta persona a que piense, esto es un cerebro, no me crucifiquen por mí, a que piensen en sus problemas, o sea, que se identifiquen con el problema que les voy a contar después,
eso empieza a ser muy relevante para el inversionista. ¿Por qué? Porque va a decir, oiga, sí, de pronto mis padres, mis abuelos no se cuidan y lo necesitan. ¿Por qué? Por el médico, no sé qué. Y ellos empiezan a traer, el cerebro empieza a traer un tema de recordación, de ya experiencias previas, empieza a identificarse con cosas que nosotros mismos ni sabemos que han pasado por la vida de esa persona que nos está escuchando, pero sí generamos ese gancho para que ya nos ponga atención. Entonces ya esta persona que está acá, nos va a prestar atención a nosotros, al emprendedor, porque ya va a estar identificado, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué pasa? Como no se identifica, muchas veces los emprendimientos van directo al problema, a decir, en el mundo hay el 70% de las personas de la tercera edad no se cuidan, llegan a su edad adulta con unos índices de enfermedades súper altas. Claro, yo te puedo estar escuchando, pero pues en mi cabeza pueden estar rondando muchas cosas más. En mi cabeza puede que eso específicamente sobre la salud de las personas de la tercera edad no esté tan claro, pero yo como yo ya hice ese gancho, este gancho, pues ya entender esto, este problema que tú me vas a presentar, el cual vas a solucionar, es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces acá es importante este paso en medio de quién se está presentando, cuál es el problema que vamos a resolver, es generar un gancho. De- con una frase, con una pregunta, entender cómo enganchar a esa gente, cómo enganchar a la gente que me está escuchando. Y ahí es importante el cómo engancharla, pues lo que hablamos al principio de a quién le estoy hablando. ¿Listo? Entonces, aquí es clave esto. ¿Para qué? Para que cuando nosotros ya empecemos a hablar del problema que estamos resolviendo o que vamos a resolver, sea mucho más claro para ellos. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Creo que no. Listo, sigamos. Sí, al parecer no hay preguntas. Listo. Entonces ahí ya dijimos, como ustedes ven, no llevamos nada. Llevamos de un pitch las dos primeras partes. Ya pasamos al problema. Aquí toca ser muy precisos y muy concisos, ¿sí? Pero hay que ser muy estratégicos en lo que vayamos a presentar de ese problema que nosotros estamos solucionando con nuestro emprendimiento. Y ahí es importante porque muchas veces aquí lo que empieza a importar también son los números, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hablar de cifras, empezamos a hablar de porcentajes, empezamos a hablar de cantidades, el inversionista ya también se está empezando a hacer un proceso mental en su cabeza que pues ellos ya por su experiencia y por su escucha de varios emprendimientos, de varios pitch, ellos ya empiezan a generar procesos mentales de esto puede cuadrar con esto puede cuadrar con lo otro, y aquí lo importante es empezar a llevarlo a entender cuál es ese potencial de mercado a través de números o porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, les estaba hablando de una hipótesis desde la salud en las personas de la tercera edad, ¿sí? Yo tengo que ser muy conciso en presentarles a ellos. El problema es que el 70% de la población colombiana, que son casi 1 millón de personas, están en la tercera edad y no tienen acceso o no han podido acceder a unos cuidados especializados. Y por eso mismo, de eso, eso conlleva a que las entidades de salud tengan que tener una inversión de tanto porcentaje o de tanta cantidad de dinero para solventar eh, pues esas enfermedades presentes en las personas de la tercera edad. Eso ya empieza a hacerle más sentido al inversionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas a los cuales
el emprendedor ha desarrollado su negocio o quiere resolver o está resolviendo con su negocio, muchas veces tienden a ser etéreos, ¿sí? Muy conceptuales, ¿sí? Y esto lo que genera, lo que ocasiona es que pues ese discurso se empiece a ser muy difuso, a ser muy difuso porque no, el inversionista o la persona que nos escucha no comprende o no empieza a entender desde un primer momento hacia dónde estamos dirigidos, ¿sí? Entonces acá es importante hablar de porcentajes, de números, ya aquí es clave ir dirigiendo el discurso a ese punto clave que va a ser este punto 3 y que es la solución. Aún no hablamos de soluciones, estamos hablando de cómo conectamos el problema con esa solución. No podemos estar hablando, como decían por ahí, de peras y revolverlo con manzanas. ¿Por qué? Porque en definitiva como les dije anteriormente, lo que el inversionista le interesa es entender cuál es el potencial de ese problema que tú estás resolviendo con tu emprendimiento, con tu negocio, y después conectar todo el discurso de estos números que vimos acá en este sentido, estas métricas que son muy claves, cómo lo conectamos a esto que es la solución, ¿sí? Esta que es la solución, nuestra solución, ¿sí? Y cómo mostramos, acá es importante el mostrar cómo estamos solucionando ese problema y por qué lo estamos solucionando. Por eso les decía, no podemos resolver peras con manzanas. Y acá esto puede sonar muy obvio, pero muchas veces lo que hacemos es mostrar un problema y cuando estamos mostrando la solución, en ningún momento de ese discurso o en ninguna parte de lo que mostramos en la presentación o en la articulación de ese discurso, vemos que se está resolviendo el problema que hablamos anteriormente. Si yo llego y les digo, yo quiero, el 70% de la población de adultos mayores no se cuidaron en su en su adolescencia, en su juventud y demás, y por eso hoy día eso repercute en mayores enfermedades, en una mayor inversión en el sistema de salud, y después digo, por eso mismo, con mi plataforma de, de, de retail que genera unos vestidos XYZ, ¿sí? De pronto ahí estamos cayendo en un error que, esto es un ejemplo extremo, pero ahí caemos mucho en ese error, porque esto, como lo decía Moisés anteriormente, es una historia. Y en esa historia, pues tenemos que tener claro que, pues una historia, como lo vimos en el colegio, tiene un inicio, más un nudo, más un desenlace, ¿sí? Y este inicio no puede comenzar en, por ejemplo, en A, vamos en B, vamos en C, de ahí terminamos en E, y no puede ser que nuestra historia empiece en A, pase a Z, pase a N y termine en E, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es que esta persona que nos está escuchando pierda la atención y no genere ese vínculo, no genere esa identificación. Pero si yo, en conjunto con esto, muestro mi solución de cómo en realidad yo estoy resolviendo el problema que expuse anteriormente, específicamente y puntualmente cómo estoy resolviendo eso, pues es un avance grande, ¿sí? Porque muchas veces no mostramos eso, en nuestro discurso mostramos es, por ejemplo, em, dónde estamos, cómo funciona la plataforma y demás, pero en el discurso como tal no está ni dado o no está conectado la solución a ese problema que presenté anteriormente. Y como les digo, puede parecer obvio, pero acá es importante que todo esté conectado, porque es un tema de storytelling, ¿sí? Es de cómo llevo esa historia de mi negocio a que sea explicada mucho mejor y a que sea entendida de cómo yo estoy resolviendo ese problema. ¿Listo? Y acá es importante, pues ahí sí ya depende de cada tipología de emprendimiento. ¿Cómo yo puedo mostrar que estoy resolviendo ese problema? Si es a través de una aplicación, si es a través
de un hardware, si es a través de, por ejemplo, de un programa de beneficios, si es a través de alianzas, si es a través de X, Y, Z, cómo yo estoy resolviendo el problema que conté anteriormente. Y aquí nosotros decidimos, como les digo, acá hay que ser muy concisos y muy estratégicos en lo que presentamos, ¿sí? Si lo mío es una aplicación, es claramente cómo mostramos que la aplicación soluciona eso que le contamos anteriormente al inversionista. Entonces, cómo se usa la aplicación, eh, qué beneficios tiene la aplicación para darle solución a eso, cómo nosotros entendemos o comprendemos que el mercado está adoptando y adquiriendo mi solución. Y ahí es donde empieza a entrar el cuarto punto, que es el tema de, que aquí lo llamamos, bueno, lo llamo, espérenme, tracción, ¿sí? Entonces esa tracción es lo que llamamos los unit economics. ¿Sí? Bueno, cuánto alcance hemos tenido, cua- cuánto hemos, por ejemplo, facturado frente a lo que llevamos en el tiempo que estamos en el mercado, que hemos estado en el mercado, durante ese tiempo, cuáles han sido esas métricas claves que a mí me interesa mostrarle al inversionista de acuerdo a la tipología de mi negocio. ¿Sí? No es lo mismo unas métricas de un emprendimiento de comida a unas métricas de un emprendimiento de educación. Sé que para algunos de ustedes puedes decir claramente no son iguales, pero esto es importante tenerlo en cuenta porque esas métricas a mí me van a ayudar a que estos números que anteriormente yo le dije al inversionista de mi problema, oiga, el 70% de las personas de la tercera edad no se cuidan, X, Y, Z, y yo en mis unit economics digo como, claro, yo de ese 70%, en estos 6 meses de operación, he capturado un 5 o un tentativo de un 10%, ¿sí? En tales zonas del país, ¿sí? O se ha descargado mi aplicación tantas veces o X, Y, Z, dependiendo de la tipología del negocio. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto le va a dar a entender al inversionista esa atracción eh, y esa adopción y adaptación de tu solución al mercado. Y por eso hablamos de diferentes métricas importantes, ¿sí? Entonces acá hay que definir ustedes como emprendedores cómo se definen esas métricas dependiendo, dependiendo el discurso que vayamos a dar, ¿sí? Y dependiendo a quién se lo vayamos a dar. ¿Por qué? Porque como les dije desde el principio, hay inversionistas que están muy ligados a la tesis del emprendimiento. Hay inversionistas que están muy ligados a los números y a la rentabilidad o a lo que hemos facturado durante los meses de operación. Hay inversionistas que están más interesados en conocer, si son en etapas tempranas, en conocer la proyección y la visión del negocio. Pero esto es importante porque lo que sucede muchas veces acá es que presentamos tanta información que generamos ruido, ¿sí? Y acá clave acá claramente es cómo demostramos con esos números que mi modelo de negocio es rentable. Si no es rentable aún, cómo podemos proyectar que sea rentable y sostenible, porque si bien es cierto hoy las tesis de inversión de los inversionistas, valga la redundancia, son de sostenibilidad y escalabilidad. ¿Sí? Por todo lo de la burbuja que en algún momento habrán ustedes hablado del 2020, 2021, ya hoy día la gente busca eso, sostenibilidad y rentabilidad. Pero yo sí puedo construir unos números interesantes y atractivos que mi negocio y que mi modelo de negocio me arroje. ¿Sí? De pronto, si es algo digital, un tema de alcance digital, engagement y demás. Si es algo más de comida, es un tema, por ejemplo, de proveedores, de sostenibilidad, de temas de, de cadenas de valor, por ejemplo.
cómo hago todos esos números o cómo hago esas métricas claves muy fuertes para apoyar mi solución. Si ustedes ven lo que viene enfrente al número 3, pues siempre es información que tenemos de nuestra solución, pero siempre es pensando de cómo apoyamos a a esa solución general para que me dé un peso en la explicación del problema que yo estoy solucionando o que yo quiero solucionar. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Hola, hola Michael, ¿cómo vas? Con Juan Diego de Comap Comunidades. Hasta ahora, Hola, hola, Juan eh, Diego. hasta ahora no hemos hablado de dinero o mercado, que es lo que realmente le atrae al inversionista. No sé si hay inversionistas que con estas tres primeras diapositivas, bueno, ya estamos en la cuarta. Tal vez se hacen una idea, porque hay unos que solamente quieren ver cifras, quieren ver si realmente vale la pena invertir o no. Claramente. Y creo que tu pregunta es muy chévere, muy interesante, porque si tú ves, acá empezamos a dar cifras, ¿sí? De pronto no aún de rentabilidad, pero empezamos a dar cifras. Entonces acá es muy importante que tengamos en cuenta eso, lo que les decía anteriormente, y es qué cifras, qué métricas y qué números a mí como emprendedor me ayudan a potenciar mi solución, mi emprendimiento. Sé que de pronto suena un poco confuso, pero si por ejemplo yo sé que mi solución todavía no tiene un alcance muy grande, yo como presento esa cifra de una manera o de un modo que le ayude a entender o le indique o le comunique o le transmita al inversionista que sí lo estamos haciendo. Y acá es donde paso al quinto, que eso te va a hacer mucho sentido y es un tema de mercado, ¿sí? Y si ustedes ven, todo va muy anidado. El tema de mercado es importante aquí porque yo ya les hablé de, oiga, los enganché. Yo ya los enganché por aquí. Entonces, por acá tengo un gancho. Entonces, aquí vamos, check. Aquí ya se identificaron con con el problema que quiero solucionar. Aquí en el segundo, le dije como, oiga, este es el problema, estos son los números que quiero hacer, que se están dando en el mercado, esta es la realidad del mercado, con unas cifras y unos números claves. Ahí le estamos diciendo al inversionista, no estoy sacando esto del bolsillo o de un sombrero mágico y me lo estoy inventando, sino que esto es real y perdón, tiene números que lo soportan. Y acá ya estoy entrando a un tema de solución, que ahí es donde yo le digo al inversionista, yo lo quiero solucionar de esta manera y esta ha sido mi tracción, que son los números que te estás preguntando. Y son esos unit economics. Entonces aquí es un tema de, por ejemplo, en el mercado hemos estado 6 meses con una facturación de tanto, hemos capturado de lo que hemos proyectado, hemos capturado el 10%, hemos tenido, por ejemplo, muchas veces, esto es importante, muchas veces tratamos de generar un discurso positivo, pero muchas veces esos aspectos que no son tan positivos, por ejemplo, como pérdidas, aprendizajes, fracasos, equivocaciones, son importantes de pronto mencionarlas acá, teniendo mucho cuidado de no ser, pues, de no enfatizar mucho en eso, pero acá estos Healthy Unit Economics que ven acá, esos son las métricas que les digo que son importantes para ustedes mostrar, ¿sí? Porque como les digo, cada emprendimiento tiene una tipología de métricas o tiene unas métricas diferenciadas de otro, y esto es importante acá, ¿listo? Y acá es lo que tú decías, es cómo hacemos que ese inversionista que le interesa mucho el número, la rentabilidad y demás, vea esto. Si tú ves acá, ya lo vamos anidando a eso. Y acá cuando le demos esa atracción de lo que hemos hecho en el mercado actualmente, pasamos al mercado en general, es decir, a nuestro mercado objetivo. Ahí ya empezamos a hablar del TAM, SAM y SOM. Acá es importante porque aquí ya le bajamos estos números de antes, estos unit economics, ya los bajamos a un tema de proyección en mercado. Y es decir, claro, yo le dije que durante los 6 meses
yo he facturado X o Y, X cantidad de dinero, em, y he capturado una población de tanto, pero yo acá ya le digo a este personaje, lo voy a hacer en morado, le digo a este personaje, pero vea que el mercado es este, ¿sí? Michael, Sí, ¿me escuchas? sí, Aquí sí, te Gustavo escucho. está preguntando que qué significa PMF. Entonces, Gustavo, PMF es Product Market Fit y es justamente de lo que ha estado hablando Michael, de la coherencia que debe haber entre lo que estoy entregando como solución y lo que está esperando el mercado. Esa coherencia y esa, podamos decirlo, armonización entre el producto que estás entregando y a quién lo diriges es parte de ese anclaje y de ese sentido perfecto. Entonces ahí, Michael, si quieres complementar algo. Sí, No. no, yo creo que lo explicaste perfecto. Aquí creo que la palabra lo dice, es Product Market Fit, es cómo encaja ese producto en el mercado. Pues es como una traducción medio literaria, pero es en realidad que eh, tu solución sí encaje con ese problema que tú quieres resolver. Porque como te digo, muchas veces nos encontramos que, y me encuentro día a día con esto, con los emprendimientos que, que son mis mentis o con los emprendimientos que llegan a nosotros en Legal Nova por diferentes aspectos de consultoría, encontramos que lo que están solucionando a nivel de discurso no está, ¿sí? O a nivel de iteración o de pivotaje durante el desarrollo de su modelo de negocio, terminaron solucionando otro problema distinto que nace de eso, pero que no es el problema principal que yo como emprendedor creo que estoy solucionando. Entonces ahí empieza a haber un tema importante y es cómo ese discurso encaja con lo que en realidad yo estoy haciendo en el mercado, cómo mi producto, cómo mi servicio encaja con lo que en realidad está pasando en el mercado, con lo que en realidad pasa con mi público objetivo. Y ahí es donde ese product market fit es importante y por eso está antes del mercado. Uy, espérenme porque aquí yo me pasé. eh, Porque cuando pasemos a hablar de mercado, ya vamos a, a explicarle o a mostrarle al inversionista el potencial que tiene mi producto o mi servicio de alcanzar ese mercado, ¿sí? Tanto de alcanzarlo como la posibilidad o, o la envergadura que tiene ese mercado para yo poder trabajar y poder alcanzarlo, ¿sí? Por eso va antes, va mucho más, va después, perdóname, de lo que es la atracción. Porque yo ya le dije, esta es mi solución, esto es lo que he hecho en tanto tiempo, pero yo ya le empiezo a mostrar qué pasa en el mercado. Y eso le empieza a dar una proyección a ese inversionista de, oiga, hay mucho potencial acá, o de pronto no hay tanto potencial. ¿Por qué? Porque ya le estoy dando, yo ya lo estoy bajando al tema de, estoy solucionando este problema y este es el mercado para este problema. Entonces aquí hablamos de un tema de coherencia y congruencia, ¿sí? Si de pronto los números no empiezan a dar en los unit economics que anteriormente hablamos, o en esas métricas claves que les mostramos a ellos, no encajan con el problema o no encajan con el mercado, pues empezamos a tener problemas, porque el inversionista se me desconecta de lo que es mi discurso. Entonces acá es importante esto porque muchas veces, como les digo, presentar menos información, pero más específica y más clave es mejor, porque no le llenamos a la persona de información que de pronto le genera ruido. Y acá el mercado es importante porque muchas veces vamos al TAM, al SAM, al SOM, a mostrar todo. Mostremos lo que a nosotros nos interesa y lo que nosotros con ese discurso, con esa proyección queremos alcanzar y sabemos que vamos a alcanzar o proyectamos que vamos a alcanzar, ¿sí? Muchas veces el que tú me muestres el TAM, el SAM, el SOM, es importante, pero al final el inversionista también quiere ver tu visión, quiere ver tu proyección y quiere ver cómo eso está alineado a la realidad y a que sea coherente con lo que quieres alcanzar, ¿sí? Y en los tiempos que me estás hablando. Entonces aquí no le generamos ruido.
Entonces acá es importante siempre en ese tema de presentar la información con todas estas métricas, es decir, qué le interesa al inversionista saber, pero que nosotros podemos colocar en una presentación y lo otro lo complementamos con el discurso, ¿sí? ¿Cómo complementamos estas dos? Porque lo que pasa muchas veces es que no sé si les ha pasado en sus presentaciones, es que en la presentación ponemos A, B, C y en el discurso hablamos A, B, C, como si estuviéramos leyendo. Y esto no genera un enganche, ¿sí? Lo mejor es que el discurso sea el de ABC y en la presentación simplemente colocamos cosas que me complementen a alguna de las dos. A1, C2, como elementos claves que me complementen esto y que me apoyen al entendimiento y a la comprensión de la información, ¿sí? Pero acá el discurso es muy importante. ¿Por qué? Porque como tenemos tantos números de mercado, de unit economics y demás, muchas veces lo que pasa en las presentaciones es que el inversionista o el interlocutor se concentra es en entender lo que está aquí consignado. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es dejar mucha información ahí que para el inversionista o para la persona que nos está escuchando, a veces es difícil de comprender. Y la persona o el cerebro se queda pensando en qué está pasando aquí, cómo entiendo esto, necesito entender esto. Y esto que pasa aquí con el discurso y con esta relación, se empieza a romper, ¿sí? Entonces es muy importante que siempre sea primordial el discurso y que en nuestras presentaciones haya información que complemente muy puntualmente eso que estamos hablando. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta ahí? No, al parecer no hay ninguna pregunta. vamos bien, Moisés. Listo, súper, qué bien. Súper, súper. Entonces acá es importante porque entonces aquí clave esos intangibles que las personas, que nosotros como emprendedores no vemos y es, uno, conexión, tenemos que mantener conectada a nuestra audiencia y dos, tenemos que entender y tenemos que entender cómo ser coherentes con lo que estamos hablando y con lo que estamos mostrando y tenemos que transmitir desde el inicio la proyección que tenemos como emprendedores y cómo esa conexión entre problema, solución, tracción y mercado es importante. Y acá hay ¿cómo decirlo? Como pequeños baches, porque muchas veces cuando hablamos de un tema de tracción, de números, de esos resultados que hemos tenido durante nuestra vida útil en el mercado o desde nuestro lanzamiento, pasamos a mercado y de pronto ahí no es tan como tan coherente la vaina. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Cómo apalancamos lo que hemos hecho, lo que estamos diciendo frente a lo que es la realidad del mercado. No podemos decir en el mercado hay 100 personas que necesitan esto y decir en nuestra visión, en nuestra proyección, vamos a alcanzar 300, ¿sí? Estoy hablando al aire, pero suele pasar que en el discurso eso un poco se confunda y lo que pasa con eso es que puede ser que o no sea verdad o puede ser que claramente seamos ambiciosos, pero eso lo que hace es descolocar al inversionista, confundirlo, y eso lo desconecta del discurso. ¿Listo? Entonces tenemos que ser muy estratégicos con esos números que ponemos. Por eso les digo, busquen ustedes cuáles son las métricas de su emprendimiento, de su negocio, que son claves para presentar el negocio, porque muchas veces ponemos muchas cosas, que publicidad, que gastos, que X, que Y, que Z, pero al final eso lo que hace es confundir,
¿sí? De pronto eso de gastos, de publicidad y demás, eso se podrá ver después con el inversionista, eso se podrá después ver en un tema ya de que se capitalice la inversión, mucho más claro, con un due diligence y demás, pero en esto que es una presentación efectiva, un pitch, algo que conecte, pues es tanta información nos pierde. Entonces en esto es muy clave eso, ¿listo? ¿Cómo generamos esas métricas o- y definimos esas métricas que son claves para el inversionista y para mi negocio, para mostrar hacia otros y que cuente la historia que queremos contar? Y por eso aquí la otra parte de la historia que muchas veces no vemos en mucho speech, que para algunos es importante, para otros no, es el tema de competencia, ¿sí? Aquí la competencia, desde mi perspectiva, es clave, es importante, por varias razones. Uno, cuando el inversionista ve que nosotros conocemos a nuestra competencia y ve lo que tenemos de diferencial con nuestra competencia, ya sea directa o indirecta, eso hace un match con el inversionista de que conocemos la realidad del mercado, de que no estamos operando o no estamos desarrollando un negocio que de pronto ya lo están haciendo, que de pronto hay gente que ya está muy posicionada o que alguien mejor o que X, Y, Z. Cuando nosotros le mostramos al inversionista esto, de alguna u otra forma, muchas veces usan cuadros comparativos, muchas veces simplemente muestran los logos y hablan un poco de ellos. Eso le hace, le genera sentido al inversionista de que como emprendedores conocemos el mercado y no estamos nadando con los ojos cerrados, ¿sí? Y esto es importante y es porque también esto nos da potestad de decir por qué somos mejores en el mercado, porque nos genera un comparativo, un frente a, ¿sí? Entonces, si yo genero una aplicación de domicilios frente a Rappi, yo porque soy mejor que Rappi, y eso ya genera un racional en la cabeza del inversionista, ¿sí? Y eso hace entenderlo como, oiga, sí, tienen razón, Rappi no es fuerte en esto, y estos vanes o esta gente se está metiendo en esto, y lo que me han contado tiene sentido, por ahí es. Y eso genera un match, genera identificación, y genera que el inversionista se meta mucho más en el cuento y entienda mucho más. Aquí lo que sí quiero decir es, hablemos siempre en cómo nosotros somos mejores. Nunca hablemos de, o bueno, eso es un tema de neurolingüística, nunca hablemos de por qué los otros son peores, ¿sí? Sino siempre es por qué nosotros somos mejores, por qué mi emprendimiento es mejor que el de Pepito, ¿sí? Y eso en programación neurolingüística, pues a nosotros mismos y a las personas que nos están escuchando, les va a decir siempre que somos mejores, 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 y les queda en la cabeza, en la recordación de que mi emprendimiento es mejor, no que Rappi es peor que mi emprendimiento. Les estoy poniendo ejemplos, ¿sí? Pero puede pasar con cualquier tipo de ejemplo. Y por eso es importante mostrar el tema de competidores, para mostrar esa seguridad, ese conocimiento en el mercado, de pronto esas alternativas que ellos, por ejemplo, como inversionistas, no tienen en cuenta porque tienen un mundo de emprendimientos y un mundo de negocios en su cabeza, pero cuando le mostramos a estos competidores, ya empiezan a generar una relación y esto empieza a generar confianza. Pero como les digo, siempre con datos muy al punto y muy concretos. ¿Listo? Y por eso mismo, de este 6 pasamos a este 7 que es la visión. Entonces acá ya es importante, esto empieza a ser clave porque muchos inversionistas y más inversionistas en la etapa temprana nos quieren ver es qué proyección tenemos nosotros como emprendimiento, como equipo, ya que es muy importante ser muy realistas también, obviamente proyectar, pero ser muy realistas, porque muchas veces lo que vemos son valoraciones supremamente altas, vemos claramente proyecciones supremamente desfasadas de pronto de la realidad, de pronto hay que generar una coherencia entre la visión y la atracción actual, ¿sí? Frente al mercado, ¿sí? Cómo eso genera una relación, cómo estos 6 meses míos de operación se han comportado
cuál es la envergadura de ese mercado que quiero alcanzar y cuál es mi visión dentro de unos tiempos específicos. Muchas veces piden de aquí a 3 años, de aquí a 5, de aquí a 10 años, de cómo es esa visión y dónde queremos alcanzar. Y aquí es importante definir también esas métricas claves que me apalanquen y que me identifiquen la proyección o la visión que yo quiero transmitir al inversionista. Si es un tema de rentabilidad, si es un tema de mercado, si es un tema de, por ejemplo, de puntos, por así decirlo, si son puntos de venta físico, cuántos puntos quiero abrir, si es un tema de digital, un alcance de países, de regiones, X, Y, Z, de entender y comprender, ustedes son los que más conocen de su emprendimiento, cuáles son esas métricas también que le muestren al inversionista que podemos ser un emprendimiento mucho más grande, un emprendimiento sostenible, llévense esa palabra en en sus cabezas, sostenibilidad y escalable, ¿sí? Porque es escalable este proyecto, o cómo va a ser escalable. Si yo le estoy diciendo a mí, y acá es donde empieza la coherencia, si yo le estoy diciendo que en la atracción he alcanzado en 6 meses a 10 personas, mi mercado es de 100 personas, pues no puedo decir como en 6 meses, en otros 6 meses, voy a alcanzar el total de las 100, ¿sí? Porque puede que eso no tenga tanto sentido con la realidad de lo que ha sido tu tracción, con la realidad del mercado y con la realidad de tu proyección. Esto es un ejemplo muy vago, pero aquí entra en un tema de números y ahí es donde la pregunta pasada empieza a tener también sentido. Los números, si ustedes ven, toda la coherencia de números, de rentabilidad, de mercado y demás está dividida en todo lo que es la estructura del pitch. Pero acá es muy importante que todo tenga sentido. Uno, para seguir con esa conexión. Dos, para no perder al inversionista. Y tres, para que esto se considere como un emprendimiento sostenible, como un emprendimiento que tiene una visión de escalabilidad clara y fuerte. ¿Listo? Y por eso mismo, el octavo es el equipo. Y acá muchas veces la gente cree que esto no es tan clave. Pero hay inversionistas, creo que la mayoría de los inversionistas con los que hemos hablado, en etapas muy tempranas de inversión, en pre-seed, en seed y demás, ven mucho esto, ven mucho el tema de los roles del equipo, ven mucho el porcentaje de dedicación, ven mucho el background de los equipos fundadores, ven mucho de cómo se ha desarrollado frente a esa historia que nos han contado, lo que hace cada fundador o lo que hace cada miembro del equipo, cómo está conformado con esto, que sea complementario, ¿sí? No podemos, por ejemplo, va a ser mucho más complejo que a un emprendimiento de comida, ¿sí? A un emprendimiento de comida, voy aquí a hacer un pescado, que sus fundadores sean desarrolladores y estén desarrollando un negocio de deporte, por ejemplo, tengan más confianza de inversión, ¿sí? Por un tema de conocimiento, por un tema de skills, por un tema de tiempo y de curva de aprendizaje. Es mucho más fácil si tú tienes conocimiento en, en el nicho o en el sector donde tú estás creando tu negocio, donde está operando tu negocio. Y es también cierto que pues un equipo complementario en donde claramente un emprendedor muchas veces le toca de todero, pero muchas veces es mejor tener, por ejemplo, una persona que tenga conocimientos en, si es una empresa, por ejemplo, de tecnología, de temas de tecnología,
si es una empresa en temas financieros, que tengamos a alguien con un background financiero, porque eso le da mucha fuerza y mucho peso a lo que es nuestro modelo de negocio. ¿Sí? Le va a dar seguridad y confianza al inversionista. Le va a ayudar a entender que todo esto que hemos hablado anteriormente está sopesado sobre unas personas que tienen un conocimiento previo, una experiencia previa. Y acá es importante es no hablar, por ejemplo, de qué suele pasar, no hablar de dónde hemos trabajado, de dónde nos graduamos y eso, sino qué experiencias tenemos nosotros como equipo fundador, como equipo que está detrás de todo este proyecto, ¿sí? Más allá Oye, de, dime, dime. no, ahí es que me parece muy interesante lo que estás diciendo, un poco para hacer énfasis, porque hay dos puntos en donde me quedo en lo que estás diciendo. Uno, esto de no decir mucho en qué hemos trabajado, en qué otras empresas, sino más bien el tipo de experiencia y los desafíos que hemos enfrentado. Pero también un punto que me parece muy importante y es que hablaste del tiempo de dedicación del equipo. Y eso creo que a Exactamente. veces es algo que se pasa por encima de cuánto tiempo espera cuando yo voy a buscar inversión, cuánto tiempo espera el inversionista que yo dedique o cómo demuestro si es un tema porque puede ser un poco comprometedor decir, no, es que tiene que ser medido en tiempo, pero al final también lo que importa es el tema de productividad. Entonces, aquí como aclarar eso, porque hay personas muy productivas que con la experiencia que han traído y la cantidad de desafíos que han enfrentado en su vida, han podido llegar a optimizar las cosas que hacen en el tiempo. ¿Cierto? Por un lado. Por otro lado, entonces es que es lo que, desde lo que has visto, siempre espera el inversionista que uno pueda dedicarle tiempo. Así uno sea muy productivo, él espera que en esa relación uno esté ahí poniendo y dando esa milla extra para que las cosas se den. Ahí, ¿qué más? O sea, si podemos hacerle doble clic a ese punto que acabaste de decir, porque me parece muy importante, más que todo en la estimación del esfuerzo y de saber cómo, cómo se construye esa buena relación con el potencial inversionista. Súper, yo creo. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, sí, te escuchamos bien. Sí. Pues mira, aquí yo creo que es muy importante que el inversionista comprenda quiénes están detrás, cuáles son sus roles, ¿sí? Cuáles son sus roles frente al desarrollo del emprendimiento. Quién es el decision maker o quiénes son los decision maker del emprendimiento, ¿sí? Con quién yo voy a tener como inversionista un canal de comunicación claro y clave en donde yo me sienta seguro de se toman decisiones y se toman pues como se acordaron. Porque lo que muchas veces pasa, y nos ha pasado, pues, hace poco estoy en una mentoría con un emprendimiento de Costa Rica, y es que a nivel societario, ellos son cuatro socios, cuatro fundadores, y tienen un mismo nivel accionario, pero pues bueno, a nivel accionario, eso es otra historia, eso es otro discurso, otra charla, pero nivel, por ejemplo, de roles y decisión, ellos no lo tienen tan claro, ¿sí? Entonces, a la hora de presentarse a un inversionista, pues esto no genera confianza. Entonces, vamos a decir como con quién hablo, el inversionista va a decir con quién hablo este tipo de temas, con quién tomo decisiones, con quién tomamos decisiones frente al futuro o tenemos esa conversación de cara a la proyección al futuro del emprendimiento. No se sabe. Entonces, acá es importante y es claramente tener claro esos roles dentro del emprendimiento. De, oiga, usted es el CEO, usted es el que nos representa frente a X o Y situaciones, pero pues sabemos que por temas de la tipología del emprendimiento, el, no sé, el CFO u otra persona, que ya tenemos tantas abreviaturas, pero otra persona de los fundadores es responsable de esto. Y que se tenga la seguridad y que el inversionista escuche con seguridad y sienta con seguridad que el equipo y que las personas que están al frente presentando lo tienen claro, ¿sí? Porque muchas veces nadamos en eso, como que estamos tambaleando en eso. No lo sé, de pronto no lo tenemos tan claro,
y eso empieza a generar una desconexión frente a lo que estamos contando. Pero acá es importante, claramente, pues es un emprendimiento, estamos creciendo, estamos construyendo, pero acá en el equipo es clave que se tenga eso claro, que esos roles estén claros. Digamos, algo importante aquí es, claro, las decisiones importantes a nivel de desarrollo tecnológico, pues no las puede tomar el abogado, sino que las debe tomar la persona que esté o la persona del equipo que tenga el background o que tenga la experiencia en proyectos o en temas de tecnología, porque eso da más confianza. Yo no le puedo decir al inversionista, es que yo como abogado o yo como, no sé, diseñador, estoy tomando decisiones soy el que toma la decisión final frente a el desarrollo de producto en tecnología. De pronto no es tan coherente, ¿sí? Porque eso no le genera confianza al emprendedor, al inversionista, perdón. Pero si al final de cuentas somos un equipo que toma decisiones en conjunto, pero con un decision maker único final que toma las decisiones, pues que lo tengamos muy claro, ¿sí? Acá hay muchos estilos, acá hay muchas estructuras de equipos, pero acá es importante que mm, nosotros como equipo tengamos ese nivel de compromiso frente a eh, la estructura de decisión y la estructura ya sea de dedicación de tiempo, de actividades, de labores frente al emprendimiento, y que esto esté claro, porque eso le da seguridad al inversionista. No sé si ahí respondí tu pregunta. Sí, 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 me parece muy interesante para que aquí todos lo tengan en cuenta, porque a veces es parte de cómo cuento la historia, o sea, que ya sabemos qué es lo que le interesa o no, y cómo también hago ver, porque en el tiempo que se da para presentarse, uno a veces dice que quito de la historia, que es fundamental. Entonces tú aquí estás contándonos que me parece muy chévere esta estructura, como nos estás llevando en lo que uno podría colocar en estos 9 slides. Uno podría decir, listo, está perfecto, pero también cuál es el discurso en la historia para que sea relevante cada punto que digo, porque al final tú lo dijiste al principio de la presentación. Aquí la intención es que podamos capturar la atención de ese inversionista para que haya una siguiente conversación o para que él esté interesado en que le sigamos contando de lo que estamos haciendo. Y ahí podremos contar los demás puntos y los demás detalles que acá no se alcanzan a poner sobre la mesa. Muchas gracias. Sí, yo creo que lo que les he dicho, nosotros tenemos como emprendedores mucha información de nuestro propio negocio, pero debemos ser muy estratégicos a la hora de qué colocamos. Esto es como una estructura, hay muchas otras estructuras, pero esta es una estructura de 9 slides que se puede también hasta dejar de 9 slides, en donde ustedes pueden empezar a sintetizar esa información y definir qué información es clave. Porque como les dije anteriormente, ya si atrapamos al inversionista, si el inversionista se interesa por nosotros, ya la demás información, pues de una u otra forma, el inversionista la va a querer conocer, ¿sí? Entonces aquí tratemos desde mi perspectiva y desde mi visión, menos es más, seamos más minimalistas, más al punto, más concretos, pero tengamos claro cuál es la fortaleza de nuestro emprendimiento, de nuestro equipo, de nuestra solución, pero que sea coherente perdón, frente al problema que queremos solucionar y que estamos solucionando y frente al mercado al cual estamos dirigidos. ¿Listo? Y por eso todo este discurso termina en este 9, ¿sí? Listo. Michael, aquí Gustavo Díaz tiene la mano levantada. Creo que tiene una pregunta. Gustavo, cuéntanos. Cuéntanos, Gustavo. Hola, sí, tenía una pregunta sobre el tiempo. Aquí pues tenemos 9 diapositivas, entonces para un pitch de 3 minutos, si alcanzamos a presentar las 9 diapositivas o, ¿Cuánto es el tiempo o cuánto ideal? sería como ideal para presentar así las 9 de esta forma. Bueno, yo sí te cuento, ahí es uno, y les voy a dar tipsitos ahí. Es, definamos quién presenta, si es un equipo de más de uno, claramente, ¿no? ¿Por qué? Porque como equipo debemos conocer nuestras habilidades. Hay gente que es muy buena gestionando, hay gente que es muy buena administrativa, con números y demás, pero hay otra persona que es muy buena en el discurso. ¿Listo?
que va al punto, que es muy elocuente, que conecta, que es súper, que no es una persona parca y súper plana. Definamos eso primero. ¿Listo? Este es el primero. El segundo es lo que tú hablabas, Gustavo, y es el tema de tiempo, ¿sí? Esto no quiere decir que sean las 9, siempre se tenga que usar así. Puede que sí, puede que no. Pero acá el tiempo, nosotros vamos a tener nosotros que hacer esa investigación, por ejemplo, de lo que hablamos al principio de, oiga, ¿quién es nuestro inversionista o a quién le vamos a hablar? Y es cuánto tiempo yo voy a tener. Hay pitch de 1 minuto, hay pitch de 3, hay pitch de 5 minutos, dependiendo la modalidad, dependiendo el espacio. Estamos hablando también del de 20 segundos, que es el del elevator pitch o menos. Entonces ahí lo que nosotros debemos tener claro es de lo que construyamos, cómo mi discurso y cómo lo que yo estoy hablando no se vuelve ruido y carreto, que nos quite tiempo, ¿sí? Y lo hablo ruido y carreto es porque, como les digo, tenemos mucha información. Entonces acá es muy importante que ustedes, como conocedores de su emprendimiento, tengan en cuenta esto para el tiempo, porque puede que en un minuto podamos contar los 9 slides, puede que no, pero depende mucho de esas habilidades de lo que yo tengo en temas de conocimiento y en temas de información que tenga consignada acá. Por eso mismo les digo, si empezamos a montar mucha información en estas presentaciones, perdemos, ¿sí? Porque uno, perdemos la atención del interlocutor, dos, tenemos que hablar mucho más, tenemos que presentar muchas más cosas, y tres, pues no nos va a dar el tiempo. Entonces acá, cuando conocemos eso, cuando nosotros tenemos conocimiento de nuestro emprendimiento, tenemos una persona que la tiene clara y demás, no hablamos tanta carreta porque ya conocemos el tema de la estructura que hablamos aquí, ¿sí? Nos apalancamos de información visual que nos complemente lo que estamos hablando. Eso nos permite a nosotros adaptarnos. Y esto es una habilidad que se va consiguiendo contando y contando y contando nuestro emprendimiento. ¿Sí? Uno, para entender si es claro y dos, para entender esos tiempos. Entonces, aquí lo que les recomiendo es que ya con esto, ustedes hagan pruebas de tiempos para este discurso, ¿sí? Entonces, se paren frente a su familia, frente a su equipo, frente a sus amigos, les cuenten en 1 minuto, les cuenten en 3, les cuenten en 5, y así se va mejorando. Lo mismo las presentaciones. Y ahí ustedes empiezan a entender, oiga, esto se entendió, lo entienden, no lo entienden, X, Y, Z, o no. Y si no se entendió, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué hay que mejorar? ¿Sí? O que de pronto debemos eliminar porque pues genera ruido. ¿Sí? Muchas veces genera ruido frente a lo que estamos contando. ¿Sí? No quiere decir que siempre tengamos estas 9 slides. Puede ser hasta con dos, con tres, con más de 9. Pero aquí la decisión es de ustedes de cómo quieren mostrar su negocio frente a las personas que los van a escuchar, ¿sí? Porque aquí yo les puedo decir, háganlo en 9 slides. Para mí, entre menos es más, porque van más al punto. Y cuando el inversionista ve que tú conoces de tu negocio, hablas de tu negocio, por ejemplo, hay algo que para mí, y yo le digo a mis emprendimientos, a mis mentis, les digo, el que tú leas tu presentación, eso genera desconfianza. El que tú sientas la necesidad de leer genera, te genera a ti una obligación de leer, ¿sí? Si tú pones información que necesitas leer en una diapositiva, pues en definitiva lo vas a leer. Pero si tú te apalancas, por ejemplo, de palabras claves, de imágenes, de números claves, de porcentajes claves, y empiezas a hablar, como cuando a uno les decían, utilice las tarjetas bibliográficas, creo que se llamaban, es muy cierto, pues porque al final eso te permite un discurso más limpio y eso te permite que generes confianza en temas de la presentación. Entonces aquí, como les dije anteriormente, de pronto no es una respuesta que esperaban, pero ustedes son los más conocedores de su negocio. Ustedes saben cuáles son los números, la información más clave que tiene su negocio y la información más valiosa. Pero acá sí es entender
tanto con quién vamos a hablar, que aquí es el inversionista, frente a todo esto que hemos venido hablando. Uy, ahí ven mi pantalla. Sí, sí, sí. Porque se cerró. Ah, listo. Y acá es clave eso. ¿Listo? No sé si quedó un poco claro. Ay, sí, muy, muy claro. Muchas gracias. Muy interesante esa forma de plantearlo. Súper. Y acá es importante eso para ustedes, emprendedores. ¿Por qué? Porque muchas veces hay emprendimientos de una sola persona y sabemos que hacer que una sola persona haga todo es complejo. Pero cuando hay equipos, empiecen también a estudiar ustedes sus habilidades sociales, quién es más comunicativo, quién es más elocuente, quién sabe hablar mejor en público, porque eso es muy importante a la hora de presentar. Em, pero eso es clave. ¿Y por qué? Porque llegamos al último, que precisamente esto no me está cargando. Espérenme, no sé si ahí ven, pero ahí dices cómo vamos a usar lo que vamos a solicitar. Y acá les pongo dos puntos para ir terminando. Y es, en esta 9 se trata de, una primera es de qué queremos o qué buscamos, ¿sí? Acá es muy importante esta pregunta, porque muchas veces pensamos como emprendedores que queremos dinero, que necesitamos dinero, que estamos buscando dinero. Y puede que eso no lo sea todo. Puede que lo que necesitemos en esta etapa en la que estamos como emprendedores es una persona, un inversionista con Smart Money, ¿sí? O con Smart Capital que no solo nos invierta a nivel de capital monetario, sino a nivel de conexiones, a nivel de conocimiento, a nivel de experiencia, a nivel de gestión. Pero acá es muy importante que nosotros sepamos qué buscamos. Si es solo dinero o si no lo es, qué es lo que buscamos. Una segunda y es ¿para qué? ¿Para qué buscamos lo que buscamos? Si es para generar un tema de desarrollo de producto, si es para expandir nuestro mercado, si es para contratar más equipo experto, si es para X o Y necesidad que tengamos en el emprendimiento, pero tener claro para qué lo necesitamos, ¿sí? Nos hemos encontrado muchas veces y es que, no, pues es que necesito capital para pagar deudas, ¿sí? O nos hemos encontrado con, es que necesito capital para recompra de acciones, ¿sí? Porque mi nivel de accionario está muy, ¿cómo decirlo? Como muy líquido y pues eso, necesito comprar acciones para volver a generar temas de rondas de inversión. Acá es clave eso, entender esto, el para qué, porque esto nos va a ayudar a anidar todo el discurso que tenemos antes. Si yo estoy hablando de cuál es mi visión y si en mi visión yo digo es que quiero alcanzar otro tipo de mercados, por ejemplo, otras regiones de Colombia y estoy pidiendo plata para desarrollar producto. ¿Eso cómo es coherente frente a mi visión? ¿Sí? Ah, no, es que necesito $100.000, estoy hablando al aire, $100.000 para optimizar mi producto digital, porque así vamos a poder llegar a con otros canales digitales, análogos, digitales también, y a regiones como Antioquia, la costa Caribe, la costa Pacífica, ¿sí? Aquí es importante tener en cuenta eso, lo que hemos hablado anteriormente, para que lo que estemos pidiendo al final sea coherente con lo que hablamos anteriormente, ¿sí? Y ese para qué sigue la última y es cómo, cómo usarlo,
cómo lo vamos a usar, más bien, cómo lo usaremos. Entonces ahí es donde es importante, venga, de pronto no lo tenemos tan claro al principio, pero de pronto sí es entender que con esa visión y esa proyección, hablarle al inversionista, venga, queremos estos 100.000, en donde una parte se va a usar en esto o en este tiempo, y paulatinamente vamos a ir resolviendo eh, con el restante esto y esto y esto, como también tener una visión de cómo se va a usar lo que estamos pidiendo. ¿Listo? Y acá es importante y es hablar de porcentajes, ya de porcentaje después, del tema de la compañía. Todo lo que estamos pidiendo, en qué conlleva el yo dar ese porcentaje a mi compañía, ¿sí? Y acá es importante lo que hablamos al principio, porque cuando yo conecto a la persona, a esta persona, desde el entendimiento, desde qué es lo que quiere, desde ese gancho de que hablamos al principio, y todo esto tiene una coherencia, un storytelling, y pasamos por todo esto hasta llegar a qué queremos pedir, pues ahí el tema del porcentaje, les juro, o de pronto en la mayoría de las ocasiones el tema del porcentaje no se vuelve la discusión primordial, ¿sí? No se vuelve esa discusión en donde es que estamos discutiendo es cuánto porcentaje de mi empresa, cuánto porcentaje tiene usted, cuánto quiere usted y demás, sino que se vuelve más en, es significativo para ti como emprendedor y significativo para el inversionista, desde lo que se quiere frente a lo que se ha hecho y frente a lo que queremos hacer en un futuro. ¿Listo? Y acá es importante eso. De pronto el porcentaje, muchas veces nos vamos, es que necesito $100.000 y te voy a dar el 5% de mi empresa. De pronto el porcentaje es un tema de negociación que ahí pues se tiene que dar, pero que el discurso termine en eso de pronto no genera tanto valor o tanta seguridad o tanta confianza a un inversionista si el discurso va, vea, necesito esta cantidad de dinero o necesito estas cosas de usted para mejorar esto, para alcanzar esto, para llegar a esto, y porque esto se va a usar así, sabemos que se va a usar de esta manera, proyectamos de esta manera ese uso, y al final decir, y por eso es que esto lo usaremos en un fin para que tú te quedes con este porcentaje de la empresa. Ahí el discurso cambia, ahí el discurso es más cercano, ahí el pitch es mucho más coherente frente a esto que es muy bien cierto y es venture capital. Es capital de riesgo, el inversionista está arriesgando, está apostando por ti, ¿sí? No está apostando por un porcentaje finalmente, está apostando por una idea de negocio, está apostando por un emprendedor, un equipo de emprendedores, una emprendedora, está apostando por la persona y por la idea de negocio, ¿sí? No está apostando por simplemente el porcentaje. Pero si todo esto que hicimos anteriormente es coherente, muestra unos números interesantes desde la perspectiva tuya como emprendedor, como emprendedora, que puedes mostrar y que son claves, y le muestra una proyección en temas de mercado, de equipo, de crecimiento y de sostenibilidad al inversionista, ya eso que tú estás pidiendo no se, no se mueve en el hilo de cuánto te voy a dar de mi empresa, cuánto no, sino que se va a mover en el hilo de, oiga, mi inversión va a estar o voy a invertir en algo que me genera confianza, en algo que se ve interesante y se proyecta interesante, ¿listo? Entonces es muy importante cerrar esto como ese desenlace que tiene toda esa relación con esa historia que previamente hemos contado. Y por eso se llama storytelling, porque al final es una historia. Y es cómo enganchamos al inversionista, a la persona que nos escucha, en una historia. Y que esto no se convierta en botamos datos por acá y después botamos otros datos por acá, pero después pedimos algo que no es coherente, pero nuestra solución no está
no está solucionando el problema que supuestamente estamos solucionando. Entonces acá hay un tema y es con lo final que los quiero dejar y es un tema de coherencia, que tenga coherencia todo este discurso y una coherencia emocional, que esa coherencia enganche. Y por eso mismo les quería dejar esto y es cómo, aquí voy a poner otro color, enganchamos a ese inversionista. Y ahí es un tema de entendimiento. Y aquí, créanme que cuando ustedes comprendan qué hay y de pronto ya se han topado, hay muchas tipologías de inversionistas. Cuando ustedes empiecen a trabajar esto, van a poder empezar a armar esto como Lego, porque ustedes van a saber cómo este inversionista le interesa más esto, o dónde voy a asistir, por ejemplo, al programa de X o Y aceleradora o de X o Y entidad. Sabemos que van más ligados a otro tipo de cosas. Ya ustedes como emprendedores pueden pues armar esto como un rompecabezas y va a ser mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces les quería dejar esto el día de hoy, algo más charlado. No sé si tengan preguntas, si quieran puntualizar en algo y si no, pues eso era todo por hoy. Michael, muchas gracias. Muchas gracias. Me gusta mucho esta forma en la que estás proponiendo que se dé la forma de contar la historia. Creo que esto complementado con todo lo otro que han visto de Pitch aterriza mucho para que cada uno empiece a personalizar cómo debería presentar la historia con la que quiere generar esa atención y ese interés. Entonces te agradezco mucho. Aquí la audiencia, no sé si ahí tengan alguna pregunta, alguien que quiera hacer alguna pregunta o dar algún comentario sobre este espacio y esta charla. Hola, hola Michael. Hola, hola, yo quiero lanzar una preguntita. Hola Daniel, ¿cómo Gracias. Bien, hermano, gracias. Michael, una pregunta. Hermano, contanos cuál sería ese top 3 de las cosas que no deberíamos hacer en la presentación de nuestro pitch. Gracias, hermano. Bueno, uno, un consejo que les quiero dar es estar como muy, em, ¿cómo decirlo? Eh, Muy pendientes de cualquier contingencia que se presente. ¿Qué sucede? He visto mucho que hay pitch en donde de pronto no funciona el video BIM, de pronto no funciona el sonido, de pronto no funcionan cosas que estamos planeando. Eh, hay que, hay que improvisar, hay que, hay que salir adelante frente a esas situaciones y eso refleja seguridad. Uno eso, porque también es de tiempo y muchas veces el tiempo es reducido, ¿sí? Los pitch que sean de más de 5 minutos o de 5 minutos es muy extraño. Normalmente es de uno, de tres, y pues el tiempo acá es importantísimo. Dos, usen todo el tiempo que les dan, ¿sí? Cuando, por ejemplo, muchas veces armamos pitch o generamos discursos pensando que van a ser muy cortos las conversaciones, ¿sí? Eh, y nos quedamos corto en presentaciones de pronto que tenemos más tiempo para hablar. Y eso es importante, porque es tiempo que nos están brindando y es tiempo que debemos aprovechar. Y junto con esto, pues, estar muy preparados a preguntas claves del emprendimiento, en temas de eh, modelo financiero, en temas del modelo de negocio, en temas del mercado, en temas de, por ejemplo, hay otro que les dije anteriormente y es hablar de cosas que nos hayan sucedido, que no han sido tan chéveres como fracasos, equivocaciones y demás. Desde mi perspectiva hace el discurso muy cercano, porque el fracaso, pues hoy día, pues en nuestra sociedad de Colombia, está muy mal visto aún, está muy satanizado, pero el fracaso hace parte del emprendimiento, el fracaso hace parte del aprender. Y cuando un inversionista ve que ha sucedido y cómo se ha
se ha salido adelante con estos baches, pues créeme que va a generar mucha más conexión y mucha más, y porque es que eso es lo que buscamos en un pitch, es conexión, es conectar, es atraer. Aquí en definitiva no le vas a mostrar todo el modelo de negocio y todo lo que pasa en tu emprendimiento a un inversionista, pero aquí eso. ¿Yo qué te puedo decir? No, yo creo que también el tema de las presentaciones. Para mí es muy clave en una presentación ser muy eh, específico en lo que colocas en la presentación, no ser redundante. Muchas veces ponemos la frase explícita y lo hablamos explícitamente así. Entonces ponemos el niño se vistió de verde y en el discurso hablamos el niño se vistió de verde. Y muchas veces eso es redundante. O lo que les decía anteriormente, tanta información en una diapositiva, pierdes la atención, porque uno se concentra, como uno es más visual, uno se concentra mucho en leer y en entender lo que está leyendo, y pierdes la atención de lo que de lo que tú estás diciendo, pierdes la atención de lo que ellos pueden estar escuchando. Entonces acá es muy importante tener como eh, esa habilidad de conectar lo que estás diciendo con lo que estás presentando. Entonces acá es usar imágenes, usar palabras claves, utilizar números claves y demás. Mm, bueno, hay otros temas que son el tema de presentación, eh, como la presentación, el lenguaje no verbal, perdón, que es cómo mueves las manos, bueno, que ese es otro tema de conversación, pero que es muy importante eso, demostrar la seguridad de lo que sabes que estás presentando. Y ya, yo creo que el tema de información, pues lo que les decía anteriormente, ya cada uno de ustedes conoce mucho más la información que tienen de sus emprendimientos y cuál información es de valor. Y estar muy a a la expectativa de qué preguntas pueden salir otra vez, porque pueden salir preguntas que de pronto hasta ni esperamos, o de pronto hasta nos las preguntan es porque no se entendió en el discurso, no se entendió en el pitch. Entonces, tener muy presente eso. Dale, Michael, gracias. Muchas gracias, Michael, Daniel, gracias por la pregunta. Aquí César Domínguez levanta la mano. César, cuéntanos. Vale, gracias. Muy importante todo lo que vimos hoy. De hecho, creo que el ejercicio para nosotros es fortalecer todo el tema de la atracción. Creo que en eso no hemos sido tan incisivos de mostrar como la atracción. Quería hacer una pregunta con el último punto, con el punto del porcentaje. No sé cuántos de los que estamos acá o los finalistas tenemos un ejercicio de valoración, pues pago, un ejercicio de valoración al nivel de lo que requiere un inversionista. Entonces ahí la pregunta es, pues lo estamos haciendo, hicimos uno sobre flujos, uno sobre venta futura, a 2X, a 3X, pero ¿cuál sería la recomendación para ese cierre? Si no tenemos ese número totalmente afinado con el lápiz, no le hemos sacado toda la punta, eso puede uno decir que va a quedar en el due diligence o cómo sortear eso tan importante que dices del porcentaje. Bueno, dijiste que no es tan coyuntural, pero si finalmente llega la pregunta es, listo, ya tienes claro cuánto vas a pedir y para qué, por cuánto. Ahí pues tenemos particularmente nosotros ese interrogante, no sé cómo lo abordamos. Y mira, desde mi experiencia, lo que te puedo decir es, muchas veces cuando los emprendedores están en etapas tempranas, esta información de valoración, por ejemplo, tener claridad en esa proyección financiera, pues aún es muy poco, aún es un poco rápido para el emprendedor y el inversionista lo sabe. ¿Sí? El inversionista sabe que esto es una realidad y que esto es un trabajo que a través de un due diligence, a través de una valoración financiera mucho más clara, que hay que hacerla también. Muchos inversionistas también, cuando quieren invertir, pues generan y demandan que se haga esto en ese momento también para entrar en una negociación, eh, porque en este pitch, pues este es un primer momento. Por eso les hablaba que no es tan coyuntural.
Es un primer momento en donde es un tentativo, en donde es un tentativo de lo que yo estoy buscando y lo que espero dar por eso que tú me brindas. Pero como es un tentativo, esa negociación puede dilatarse en un sentido de que el inversionista te solicite y te pida otras cosas, ¿sí? Más adelante, para que ese inversionista pues ya genere y certifique toda esa seguridad para la inversión, o se generen unas conversaciones en donde también digan, vengan, el 5 si no es el, ustedes también como emprendedores, una contraoferta, es el 3XY. Por eso hablo de que no es tan coyuntural, de que de pronto en esos primeros momentos sí se deba tener un tentativo o un ideal de lo que ustedes crean que por lo que van a invertir, ustedes van a dar de su empresa, de su compañía. Es importante, porque eso también le genera un ideal y un imaginario al inversionista. Em, pero si me lo preguntas a mí, en estas etapas tempranas, aún no son tan claras esas valoraciones y no son tan claras, ese nivel, accionario en un primer momento, porque puede que a nivel accionario ustedes como emprendedores en estas etapas, hay algunos que no están tan líquidos como otros por unos temas de inversión previa. Hay otros que tampoco han organizado, por ejemplo, esos acuerdos accionarios frente a porcentajes, frente a roles, frente, de pronto hay otras cosas ahí detrás, que son como temas de stock options, vestings, que eso también debe verlo el inversionista en su momento para definir pues definir si ese porcentaje finalmente que se pide en un primer momento es clave. Pero esto conlleva, esto no es en el primer momento, em, sino, pues en unos futuros momentos, en unos futuros encuentros. Y acá por eso mismo eh, a veces ese porcentaje, genera más ruido desde mi perspectiva, porque a veces se ve o muy poco o mucho, dentro del marco de lo que se está pidiendo ahí, pero cuando vamos a entrar a ver la realidad del emprendimiento, cuando el inversionista entra a ver cómo está el emprendimiento organizado, pues de pronto ese porcentaje que se veía que es mucho, pues no es tanto, sino que está bien, o de pronto es al revés. Pero acá lo que yo sí te puedo decir es, en ese primer momento, en ese primer encuentro, eh, en estas etapas es más valioso todo lo demás que el porcentaje de valoración y el porcentaje, de pronto de lo que le vas a dar de la compañía. Que sí hay que tener un tentativo de lo que en retrospectiva esa inversión significará para ti, para el emprendimiento. Por ejemplo, me imagino yo, que puede pasar en algunos emprendimientos y ha pasado y es, dependiendo del estilo del inversionista o quién es el inversionista, pues uno también define ese porcentaje o ese valor que él va a agregar, al emprendimiento, al desarrollo del negocio, y eso es lo que, significará posteriormente, em, pues la cantidad o el porcentaje que él tendrá de la compañía. De pronto habrán otros inversionistas que no van a hacer tanto porcentaje u otros que tendrán más, dependiendo. Pero acá lo importante es que tú resignifiques ese valor porcentual frente a lo que contaste anteriormente, frente a la proyección que tienes como emprendedor y frente a lo que significa esa inversión en el desarrollo de tu modelo de negocio y la importancia que tiene, esa inversión para ti. Y que esos números, pues claramente se van a trabajar y se seguirán trabajando, pero que eso traerá unas conversaciones futuras para negociación. Vale, muchas gracias. Listo. ¿Habrá más preguntas? ¿Quién más tiene preguntas por ahí? Si no es el caso, yo creo entonces que podemos ya dejar este espacio aquí. Muchas gracias a todos por la asistencia. Michael, gracias por este espacio, por compartir tu experiencia, por contarnos cómo poder prepararnos adecuadamente para llegar con una muy buena historia a este potencial inversionista.
Muchas gracias a Michael, muchas gracias a todos por la asistencia. Recuerden que el próximo jueves tenemos la otra masterclass que se va a denominar ¿Qué busca un inversionista y un emprendedor? Allí también pues vamos a tener algunas otras orientaciones sobre el pitch y bueno, para que también tengan listas las preguntas. Me parece que el espacio de preguntas es relevante. Vea lo que preguntaba César respecto a estas etapas tan tempranas que en muchas ocasiones no tenemos claridad y pues Michael por allí nos va orientando un poco mejor sobre ese ejercicio. Creo que es bien importante eso para todos. Entonces, recuerden que nos vemos el jueves a las 5 de la tarde, hasta de 5 a 6. Por ahí les estaremos enviando la información y muchísimas gracias de nuevo, Michael, por tu presencia y por tu disposición en este espacio. No, a ustedes por el espacio, créanme que es muy valioso y cualquier cosa estoy a su disposición. Michael, gracias. Hasta Gracias, luego. Moiso. Un abrazo. A todos, hasta luego. Muchas gracias, Alejo. Un abrazo. Que estés bien. Gracias. Gracias, Estén muy bien. muchachos. Feliz noche.